Le sirve porque vamos a comparar las capas histológicas del cerebelo y las de la corteza cerebral. Entonces, miren, el cerebelo tiene 3 capas. De superficial a profundo tiene la molecular, la de Purkinje, que ya saben que es la célula prototipo, y la granular. Entonces, bien, la molecular, la primera capa, tiene 2 células, miren. Unas en forma de canasta, así son como horizontales. Imagínense una canasta, ¿no? Entonces, son las células de canasta, o células de cesta. Primera célula, en la capa molecular, las de cesta. Segunda capa, en la capa molecular, ya habíamos dicho esta, las células por prototipo Golgi tipo 2, o sea, estrelladas. Ya saben que tiene axón corto, dendritas cortas en forma de estrella. Entonces está fácil, capa molecular, células en cesta y células estrelladas. Vámonos por las de Purkinje. La célula de Purkinje es la célula prototipo del cerebelo. Es una que es bífida en su cabeza. Yo lo veo como si fuera una flama, con un cordón, un axón largo y dendritas así súper gigantes en forma de árbol. Búsquenla en internet cualquier foto de células de Purkinje. No sé, me hace muy bonita esa célula. Parece árbol así, súper bonita. Célula de Purkinje. Y en la capa granular hay 2 células más. Esta es la célula de Golgi, porque a Golgi le encanta meterse en todo. La célula de Golgi es una célula grande, G de granular, G de Golgi, que tiene neuritas amplias y su axón. Célula de Golgi. Y la última célula es la granular. Entonces miren, capa granular, G de granular, G de Golgi. Capa granular, célula granular. Así, súper sencillo. La célula granular es la capa granular. La característica de la célula granular es que tiene un axón grande que termina en la superficie como una T. Se le llama fibras paralelas. ¿Listo? Y finalmente hay 2 fibras más, no son células, son fibras, que son las trepadoras y las musgosas. Las fibras musgosas, acuérdense que esto es superficial y esto es profundo. Entonces, las células musgosas llegan hasta la capa granular. Las fibras musgosas. O sea, son prácticamente axones, ¿no? Musgoso. Y hay una que sube y trepa hasta la capa molecular, por lo tanto se le llaman las fibras trepadoras. Y pues prácticamente eso es. Entonces, tenemos 3 capas en el cerebelo: molecular, de superficial a profundo, Purkinje y granular. La molecular tenemos 2 células, la verde es la de canasta, es una célula horizontal en forma de una cesta, por eso se llaman cestas. La chiquita es axones y neuritas pequeñas, entonces es estrellada. La capa intermedia, que es la más importante, es la célula de Purkinje. O sea, prácticamente la célula de Purkinje es la que hace todas las sinapsis. Las demás células que ven son de sostén. La grandota que está en la granular es de Golgi, G de granular. Y la célula granular, en la capa granular, la apariencia importante es que tiene un axón largo que va hacia arriba y termina en forma de T, se le llama fibra paralela. Paralela porque corre paralela al resto de las células. Finalmente, aparte de las fibras paralelas, hay 2 fibras, las musgosas, que terminan en la capa granular, y las trepadoras, que terminan trepando hasta la molecular. ¿Alguien tiene un señalador, por cierto? Que estoy señalando como al aire, así, ¿no? ¿Dudas de esto? Me faltó decirles eso, ¿no? En la clase de cerebelo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien, entonces vámonos a las capas de la corteza cerebral. Es el triple de esto, ¿vale? Ahí va.
¿Qué vamos a ver ahorita? Las capas de la corteza cerebral, los tipos de corteza cerebral y las áreas de Brodmann, prácticamente, ¿vale? Frase, ya saben que me encanta la frase. Dice así: la mole, gran piedra, gran piedra, grita la multitud. La mole, gran piedra, grita la multitud. Capas de la corteza cerebral. Pregunta que es obligada. O sea, bueno, también la del cerebelo, pero ahí está más, ¿no? Entonces, vámonos de superficial a profundo. Mole. ¿Vieron los Cuatro Fantásticos? Sí. Está chida, ¿no? La viejita. Se pudiera haber hecho más a Galactus, pero vaya, ya se inventó. Mole. Mole. Primera capa. Otra vez lo mismo, miren. Mole. Mole. Molecular. Molecular. Ok. Gran. Vamos a poner en rojo gran. Gran. Capa granular. 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 ¿Qué? Granular externa. Piedra piramidal. Ya ni pinta esto. Piramidal externa. Gran. De nuevo lo mismo. Granular interna. Piedra piramidal interna. Está fácil, ¿no? Piramidal interna. Grita la multitud. Naranja. Multitud. Capa multiforme. Multiforme. Ok, ahí está. Molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Podemos decirles así, podemos decirle por números, ¿no? Molecular 1, granular externa 2, piramidal externa 3, granular interna 4, piramidal interna 5 y multiforme 6. Apréndenselas en orden, porque podemos preguntar por números, así como las láminas de Excel que ya se saben bien. La mole, gran piedra, grita la multitud. ¿Quién nos habla chido? Si no, pues chido, qué sé yo. Células. En la capa molecular, ¿qué células hay? Igual que en la del cerebelo, que hay unas células horizontales, aquí también hay unas. Perdón. Okay. Las células horizontales, así literal se llaman, células horizontales de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal fue un histólogo, neurólogo, neurofisiólogo español que descubrió muchísimas cosas. Una de ellas fue que hizo el descubrimiento de muchas células del cerebro. Una de ellas fue la célula de Ramón y Cajal. El Instituto de Ramón y Cajal es de los institutos de las neurociencias más importantes del mundo. Entonces la célula horizontal de Ramón y Cajal está en la capa molecular. Capa granular externa tiene... gracias. La capa granular, adivinen qué célula tiene. Pues granular, así súper bobo, ¿no? La capa granular interna tiene a la granular. Ya vieron cómo la granular cerebral es diferente a la granular cerebelosa. La granular cerebelosa tiene las fibras paralelas largas. En cambio, la granular del cerebro se parece mucho a la célula estrellada, ¿ven? Célula piramidal. La célula piramidal, acuérdense que es el prototipo, así como Purkinje es el prototipo del cerebelo. En la corteza motora, el prototipo son las células piramidales. ¿Por qué? Porque tienen forma de pirámide. Así. Y en la piramidal interna voy a poner una célula piramidal gigante
Y esta célula piramidal gigante se le llama la célula de Betz. B grande, E, T, Z. Célula de Betz. Es una célula muy importante que es la célula piramidal gigante de Betz. ¿Qué me refiero con gigante? Aproximadamente 150 nanómetros. Mientras la célula piramidal normal aproximadamente es de 10 a 20, la de Betz 150 y la granulosa unos 10, para que vayan tanteando más o menos. No se aprendan cuánto mide, lo que quiero es que sepan que la célula piramidal gigante es la célula de Betz. ¿Y qué pasa en la célula multiforme? Su nombre lo dice, tiene células de diferente forma y una de ellas es la célula fusiforme. La célula fusiforme va en la capa multiforme y piramidal interna y tiene forma como de uso. Son las células fusiformes, así se llama. Fusiformes, en forma de uso. Y la última célula que les voy a hablar es de la Martinotti. Célula de Martinotti. Células de Martinotti son células verticales. Así como hay células horizontales de Ramón y Cajal, las células de Martinotti son unas células que están en todo el espesor de la corteza cerebral, de manera vertical. ¿Sale? Ok, recordemos. Acuérdense, si no hay retroalimentación, no sirve. Capas de la corteza cerebral. La mole, gran piedra, exclama la multitud. Dice, de externo interno, molecular, granular externa, piramidal externa. Se refiere externa porque son las más externas. Granular interna, piramidal interna son más internas y multiforme. En la capa molecular cerebelosa están las células de cesta y están las células estrelladas. En cambio, en la cerebral está la célula horizontal de Ramón y Cajal. En la capa granular están las células granulares, que son chiquitas tipo las células estrelladas. Y la piramidal están las células piramidales, que literal son en forma de pirámide. La piramidal gigante es la célula de Betz. Es una célula importante porque esta, si se lesiona, generará traducción clínica. Las células piramidales son motoras, las células granulares son sensitivas. La célula multiforme, la más profunda, tiene las células fusiformes. Estas están en esta capa y en esta, o sea, en la piramidal interna y en la multiforme. Y la vertical de Martinotti está en todo el espesor de la corteza cerebral. ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿Dónde estaban las marcas? ¿Dónde estaban las marcas? Estas en todo el espesor, mira. ¿Y las fusiformes? Solamente en piramidal interna y multiforme. Martinotti. Ok. Las bandas tangenciales de Bayer-Rayer. Las capas, las fibras, tangenciales de Bayer-Rayer. No sé si vienen en el SNEL, ya ni tengo idea, pero bueno, Bayer-Rayer. Son unas fibras tangenciales. ¿Qué significa tangencial? Miren, tangencial es horizontal, radial es vertical. ¿Okay? Entonces, estas fibras de Bayer-Rayer son unas fibras tangenciales que las Bayer-Rayer externas se encuentran en la granular interna y las de Bayer-Rayer internas se encuentran en la capa piramidal interna. Prácticamente las capas de Bayer-Rayer son fibras radiales donde hay muchas neuronas sensitivas. Acuérdense que esto lo estamos viendo muy esquemático y muy académico, ¿no? O sea, Ramón y Cajal en esta, granular en esta, piramidal en esta. La realidad es de que sí están acomodados de esa forma, pero pues puede haber Ramón y Cajal acá metido, puede haber una fusiforme aquí metida, etcétera. O sea, no es como a huevo, tiene que, ¿no? Entonces todo está mezclado, ¿no? Lo que les quiero decir es que cuando hay mucho acúmulo de fibras granulares, se forman las de Bayer-Rayer externas e internas.
Y un ejemplo tradicional es que en la capa de Van Langer, en la corteza visual, el área de Brodmann 17 que ahorita vemos, como la corteza visual es muy compleja, se acumulan muchas neuronas sensitivas en la capa de Van Langer y se forma la A. ¿Alguien que quiera ser oftalmo? ¿No? Oftalmo. No, del ojo, oftalmo. ¿Nadie quiere ser oftalmólogas? ¿Retinólogas? La capa de Van Langer es indistinto, externa e interna. La capa de Van Langer en la corteza visual se le conoce como la estría de Gennari. Gennari. Se escribe Gennari. ¿Sí? ¿Vamos bien? Gennari. La capa de Van Langer, indistinto, externo e interno. La capa de Van Langer en la corteza visual se le conoce como estría de Gennari. No, gracias. Van Langer externa se ubica en la granular interna y Van Langer interna se ubica en la piramidal interna. Las capas de Van Langer son fibras tangenciales que prácticamente son capas de la corteza cerebral que albergan muchas neuronas sensitivas, de tal manera que la corteza visual, que la visión es una sensibilidad, entonces estas de Van Langer se le acuñó el nombre de estría de Gennari. O sea, esta corteza tiene tantas aferencias sensitivas que tiene forma de estría, rayas, y la describió Gennari, estría de Gennari. Pues bien, ¿cuántas neuronas alberga la corteza cerebral? ¿Cuántas? ¿2? ¿1000? ¿100,000? ¿Cuántos creen? ¿Cuánto? ¿12,000? Aproximadamente 10,000 millones de neuronas. Aproximadamente. El espesor de la corteza cerebral va de 2.5 a 4.5 milímetros. O sea, el grosor de la corteza cerebral va de 2.5 a 4.5. La verdad es que nosotros en adultos, bueno, hablo como neurocirujano que abrimos la corteza, la medimos, casi todos mide 5, casi todos, pediátricos menos, pero bueno, si lo buscan a nivel literatura, 2.5 a 4.5 milímetros mide el grosor. Imagínense solamente en 5 milímetros todo este relajo, las células, las fibras, las bandas, 10 millones de neuronas. Digo, impresiona, ¿no? ¿Qué tipos de corteza cerebral hay? Ahí les va. La neocorteza o corteza nueva. La neocorteza o corteza nueva es el 90% de la corteza cerebral, y esta corteza es la que vamos a ver en la siguiente clase, donde están los hemisferios cerebrales. La neocorteza. ¿Qué pasa con el resto del 10%? La alocorteza. La alocórtex. ¿Qué significa alo? Otra. La otra corteza, 10% restante. La alocorteza se subdivide en dos cortezas: la arquicórtex y la paleocórtex. ¿A qué le suena paleo? Siempre pregúntense, ¿en medicina? Bueno, si a alguien no le gusta su clase, no le gustó su clase de prepa, ¿cómo se llamaba? Etimología, o esa clase donde veía las palabras, prefijos y sufijos. Ustedes que están entrando a este maravilloso mundo de la medicina, pues se van a enamorar de las palabras, prefijos y sufijos a la fuerza, ¿no? Hagan la especialidad que quieran. Siempre pregúntense qué significa esta palabra, ¿no? Por ejemplo, yo descubrí, ya es una clase, núcleos basales. Hay un núcleo basal que se llama putamen. Y pues siempre me daba risa, ¿no? Putamen, y no sabía qué era. Descubrí que significa cascarita, ¿saben qué rayos? Todo tiene un porqué. Entonces, siempre pregúntense por qué se le llama así, ¿no? Neo, nuevo, la corteza nueva, la corteza
más, más inteligentes, digamos de ese modo, ¿no? Hemisferios cerebrales. Alocorteza significa, alo significa la otra corteza. Tenemos una arquicorteza y tenemos una paleocorteza. Arqui viene de arquidiócesis, por ejemplo. Arqui significa superior. No sé por qué le pusieron la corteza superior a esto que es el sistema límbico, que claro que es súper difícil de entender el sistema límbico. Y es una corteza independiente, ¿vale? Arquicorteza, sistema límbico. Paleo viene de paleolítico, viejo. La corteza vieja. La corteza olfativa. Y tiene lógica, ¿no? Porque los seres vivos, ¿cómo sobrevivían? A base de lo que sentían, a base de que se movían y a base que olían. El roedor olía a su depredador y entonces corría para salvar su vida. Por eso es una corteza primitiva, la paleocorteza. La arquicorteza no forma parte de la neocorteza, el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Limbo, ¿qué significa? Límite. Bueno, eso es otra clase, pero me vale, les voy a decir igual. Sistema límbico significa el límite entre el hemisferio cerebral y el hipotálamo. Entonces, por eso se llama sistema límbico. Les digo, siempre pregunto de por qué se llama así. Y si entienden por qué se llama así, más fácil se van a acordar. El sistema límbico es el de las emociones. Gracias al sistema límbico sentimos emoción, nos enamoramos, reímos, lloramos. Todo lo que sienten ustedes siempre antes de un examen de neuronato, échenle la culpa aquí, ¿no? Entonces es una corteza también muy antigua, ¿no? Porque lo mismo pasa, el roedor siente miedo por su vida, se activa el sistema simpático, que es el del alerta, y corre. Entonces lo que les quiero decir es que ¿por qué estas dos cortezas son más antiguas? Porque una sirvió para que los roedores e incluso los cazadores olieran y en base a eso pues cazaran o huyeran, ¿no? Y el sistema límbico es el de las emociones, entonces no es por ser romántico, pero las emociones hacen que uno sobreviva también. Y la neocorteza es la de los hemisferios cerebrales. Ok, ¿qué otra clasificación tiene la corteza cerebral? Miren, y ya casi acabamos este subtema, solo falta desde Borman y ya. Miren, ¿qué significa homo? Igual. Okay. Corteza igual, corteza homo típica. Corteza desigual, corteza heterotípica. ¿Qué significa esto? La corteza cerebral en la cual las 6 capas se encuentran es una corteza homotípica, o sea, todas iguales, ¿no? O sea, me refiero a las 6. Pero hay algunas partes de la corteza cerebral en la cual se fusionan estas cortezas. Por ejemplo, la corteza del movimiento, la zona específica del cerebro que hace que nos movamos, pues le va a valer gorro las granulares. Entonces, en esa corteza, la capa 2 y la capa 4 desaparecen y solo están las piramidales. Entonces se le conoce como una corteza heterotípica, corteza agranular. O sea, corteza sin células granulares, ¿sí? Corteza agranular. Entonces, cuando hay ausencia de células granulares, es una corteza que no le importa la sensibilidad y solo le importa la motricidad. De ejemplo clásico, pues la corteza motora primaria. La corteza motora primaria, por excelencia, es una corteza heterotípica agranular. La corteza somatosensitiva primaria, o sea, la corteza de la sensibilidad, la corteza visual primaria, son cortezas donde no les interesan las células piramidal y entonces se fusionan, o sea, la 2, 4, 5 y 6 se convierten en una única capa de células granulares. Entonces la corteza, si yo les digo es una corteza granular, por descarte van a saber que es una corteza sensitiva.
Si les digo es una corteza granular, van a saber por descarte que es una corteza motora, ¿vale? Dominancia. ¿Qué es la dominancia cerebral? A ver, ¿alguien? Dominancia cerebral, ¿la han escuchado? ¿Qué es? ¿Pero domina en base a qué? ¿A qué función? Ajá. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos hace diferentes como seres humanos a los animalitos? ¿Qué función? Razonamiento. ¿Qué otra cosa? El lenguaje. Perfecto. La dominancia cerebral es el lado del cerebro en el cual está sobre todo el lenguaje. Y junto al lenguaje viene la lectoescritura, ¿no? O sea, cómo el ser humano evolucionó comunicándose. ¿Acuérdense de sus clases de historia? Cómo el Australopithecus solo decía fonemillas, ¿no? Y fue evolucionando el ser humano y entonces se fue adaptando, se creó el lenguaje, después vino los papiros, se hizo la escritura, el ser humano empezó a leer y a escribir. Entonces el lenguaje y la lectoescritura. Entonces, la parte del cerebro, acuérdense que hay dos hemisferios, la parte del cerebro en la cual se da el lenguaje y la lectoescritura es la dominancia cerebral. ¿De qué lado es el cerebro dominante? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Ok. ¿Qué hay más en el...? A ver, bueno, levanten la mano. ¿La o el zurdo? Siempre hay uno, ¿no? A ver. Ok. Unos 2, 3 personas. Ah, bien tímido, ¿no? Antes les pegaba, ¿no? Mi tía era zurda y la amarraban la mano, la izquierda, sí, la izquierda, y si intentaba sacarla le pegaban. Qué ojete. Pero bueno, entonces, los diestros, todo en el cerebro es cruzado. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Entonces, los diestros, pues su dominancia con la mano es derecha, pero su dominancia cerebral va a ser izquierda, ¿ok? Los zurdos, su dominancia cerebral debería ser derecha. Pues no, la dominancia siempre va a ser izquierda. En el 95% de las veces va a ser la dominancia cerebral izquierda, y en zurdos hasta en el 90% sigue siendo izquierda. ¿Cómo sabemos eso? Está bien interesante, se llama test de Wada. Esto no es de la clase, no lo noten. Bueno, hagan lo que quieran. Está bien interesante porque hagan de cuenta que, oiga doctor, ¿cómo se supo esto? Bueno, ahorita ya hay estudios neurofisiológicos bien complejos, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces estaba el paciente, se le hacía una resonancia, se le metía fenobarbital y se le pedía, que es un relajante muscular, un anestésico, y se le pedía al paciente que hiciera algo de lenguaje, algo de escritura. Entonces la zona cerebral que se activaba se pintaba. Y entonces así descubrieron que en el 95% de la población, de los sujetos de estudio, se pintaba el lado izquierdo. A continuación van a saber qué zona tan específica es la del lenguaje, ¿verdad? Ah, por cierto, tengo un TikTok. Bueno, no sé si sepan, síganme. Es que subí un caso de una fascia. ¿Sí lo vieron? A ver, comenten ahí. Bueno, entonces, la dominancia cerebral es izquierda en el 95% de las veces. En los zurdos, el 90% de las veces es izquierda. Entonces, a nosotros como neurocirujanos o neurólogos, sabemos darle un pronóstico al paciente. Por ejemplo, si tiene un infarto cerebral izquierdo, es de mal pronóstico, porque aparte que va a afectar la movilidad derecha, es muy probable, como en este paciente que ahorita les cuento, porque tiene afasia, bueno, no les voy a decir cuál, sí, de Berlín, no voy a decir cuál, de Berlín, pues tiene peor pronóstico, ¿no? Decirle al familiar, su papá, su mamá, su hermano, pues es probable que quede sin caminar la mitad derecha del cuerpo, más aparte no va a poder hablar, imagínense qué feo. Entonces, nos da un pronóstico saber si la enfermedad cerebral es izquierda o es derecha. Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede pasar al paciente? Que la enfermedad sea derecha. ¿Por qué? Por esto. Muy bien. ¿Qué más chismes les voy a contar? Pues creo que ya. Antes de hablar de Ares de Brodmann. Ok. ¿Dudas, preguntas?
Ok, ¿nada? Ok, tenemos dos opciones. Áreas de Brodmann, ahorita solamente les voy a decir estas son y estos son los números. Yo generalmente así lo hago. En la siguiente clase les dibujo el cerebro y en la siguiente clase les voy a dibujar el cerebro. Estos son los surcos, estos son los giros principales, les dibujo todas las caras, de arriba, de abajo, de medio, son como 4 dibujos. Y esa clase me interesa mucho porque quiero que sepan el cerebrito cómo está. Y ya que lo dibuje, pasan ustedes y ponen el área de Brodmann donde va. Pero entonces, opción 1, solamente ver el área de Brodmann hoy y se la aprenden. Y la siguiente clase las dibujo y lo pasan a dibujar. Hoy nos echamos todo de una vez, pero sí ocupo como unos 40 minutos. ¿Qué deciden? ¿Sí? ¿No se agüitan? ¿Sí? ¿En serio? Bueno. Es que tenemos examen. ¿Tienen examen? ¿A qué horas? El viernes para estudiar. Bueno, nosotros. Pensé que ahorita. Si quieren, solo vemos áreas de Brodmann entonces. Que bueno, hay otra cosa, mira, la verdad es que ya analicé las clases y los días y hay dos temas que sí voy a sacrificar porque ya no hay manera humana que los veamos, que es sistema límbico y no creo que otra dos. Y luego, núcleos, nervios craneales es un tema bastante, por ejemplo, los de quinto se los di en una semana y media. Entonces, está la opción de plano no ver ese tema, que está gacho, son los nervios craneales importantes, o de hacer como un micromaratón en la última clase, o sea, una clase de 3-4 horas. Entonces no lo vamos a ver, ¿no importa? ¿No se ahorita? Bueno. En 1947, Brodmann descubrió que hay partes específicas del cerebro que tienen funciones específicas. Entonces el doctor Brodmann las llamó áreas de Brodmann, ¿no? Y les puso ciertos números. ¿Tienen lógica los números? La lógica que él quiso dar, ¿no? Simplemente dijo, pues esta me suena que va a ser 18. Y ya, ¿no? Vaya. Ok, entonces, las áreas de Brodmann son áreas específicas del cerebro con funciones específicas. ¿Cómo se le llama eso? Áreas elocuentes. Y las áreas de Brodmann son las siguientes. La 1, 2 y 3 es el área somatosensitiva primaria, o sea, la corteza cerebral que controla la sensibilidad del lado contrario del cuerpo, o sea, el área de Brodmann derecha controla la sensibilidad del cuerpo izquierdo y viceversa. Les voy a poner el número, que es, e enseguida dónde está. Van a decir dónde está eso. Bueno, en la siguiente clase les voy a dibujar los giros, los surcos, todo ese rollo, y ustedes van a pasar y van a poner, este es el giro precentral, ahí le voy a poner mi numerito. Ok, 1, 2 y 3 están en el giro precentral. Luego, 4. El área 4 es la corteza motora primaria. La corteza motora primaria está en el giro. Esperen, acabo de ir, no tengo un caso de error. Perdón, 1, 2 y 3 están en la corteza poscentral. Y la motora está en la corteza precentral.
¿Se acuerdan de la médula? ¿Lo sensitivo es posterior o anterior? Y lo motor es anterior. Pasa lo mismo en el cerebro. Lo sensitivo es atrás del surco central de Rolando y lo motor es adelante del surco central de Rolando. Entonces, giro o corteza, más bien es corteza, corteza postcentral y corteza precentral. 1, 2, 3, 4. Ahora, hay cortezas primarias y secundarias. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la movilidad, la corteza primaria es la que dice que nos movamos y la corteza secundaria es la que planea cómo va a ser el movimiento. ¿Qué pasa en lo sensitivo? La corteza sensitiva primaria es la que siente, ya saben las variedades: tacto epicrítico, tacto protopático, la propiocepción, analgesia. La primaria siente y la secundaria es la que le da un razonamiento. Por ejemplo, si yo siento algo que me pica, la corteza somatosensitiva primaria es la que sintió que lo picó y la secundaria es la que la asocia: ah, me picó, fue algo puntiagudo. Entonces la corteza somatosensitiva secundaria es prácticamente la memoria táctil y la primaria la sensibilidad. Lo mismo pasa con la motora. Motora primaria mueve, la motora secundaria planea. Entonces, las 5 y 7 son la corteza somatosensitiva secundaria. 5 y 7. Somato cuerpo, ¿no? Sensibilidad del cuerpo. Somatosensitiva secundaria. La somatosensitiva secundaria está en el lóbulo parietal superior. Eso significa LPS, lóbulo parietal superior. Ahora, si hay una motora primaria, va a haber una motora secundaria. La 6. La motora secundaria o motora suplementaria, ¿es lo mismo? Esta está adelante, o sea, mientras la motora primaria está en la corteza precentral, esta está prefrontal. La corteza prefrontal. Les digo, ahorita van a decir, ¿y eso qué? Bueno, en la clase de giros y surcos vamos a definir cada una. 8. La 8. La 8 son los campos frontales, visuales. Como su nombre lo dice, están en el frontal, ¿verdad? Y esta es la parte de la corteza cerebral que hace que los movimientos de nuestros ojos sean coordinados. Movimiento de ojos conjugados. ¿Qué significa? Que pues este es birolo, ¿no? Prácticamente, o sea que si miras para allá, un ojo en abducción y el otro en abducción. Campos frontales visuales. ¿Dónde están? En el giro, en la corteza frontal superior o en el giro frontal superior. Ahora, ¿qué es un surco y qué es un giro? Pues ni les he dicho. Okay. Un surco, ya saben qué onda con la corteza. Entonces, miren, un surco es esto. Imagínense que esto es la corteza en mis manos. Entonces, la corteza se invagina en diferentes partes. Este invaginamiento forma una raya y esos son los surcos. Miren, corteza se invagina y este invaginamiento son los surcos y estos pedazos de cerebro son los giros. Miren, giro, surco. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, los giros delimitan a los surcos delimitan a las cortezas o a los lóbulos, etc. Okay. 8. Vámonos con 9, 10, 11 y 12. A ver, ahí va. 9, 10, 11 y 12. La personalidad. ¿Dónde está el 9, 10, 11 y 12? Igual está en el giro y corteza es lo mismo, porque luego uso palabras pero son sinónimos. Giro, frontal, corteza frontal, lóbulo frontal es lo mismo. Entonces, el giro frontal superior está 9, 10, 11 y 12. Y como quiero ser bien específico, porque me encanta ahí, ¿no? Entonces, el 9 está frontal, dorsolateral. El 10 está en el polo frontal. Y 11 y 12 están orbitofrontales. Los tres están en la corteza frontal, en el giro frontal superior,
pero el 9 está en el dorso, en la porción dorsolateral, hagan de cuenta, la porción dorsal. Luego 10 está en el polo, y 11 y 12 está en la base. ¿Sí se lo imaginaron cómo va? Dorso, polo, base. ¿De qué se encargan? Personalidad. Ok, ahí vamos. Doctor, es mucho, no me lo aprendo. Y yo con audífono, ¿no? ¿Me va diciendo alguien? Área 17, súper importante. La 17 es la corteza visual primaria y esta se encuentra en la língula. La corteza visual primaria se encuentra en la língula. Ahora, la corteza visual secundaria o asociativa, la 18 y la 19. Sí, mejor lo vemos en otra clase, ya porque sí son muchos números, ¿verdad? Entonces, tarea, que se aprendan esta vaina. La corteza visual secundaria está anterior a la língula, o sea, adelantito de la língula. Entonces, la corteza visual primaria ve y la corteza visual secundaria entiende lo que ve, le da un sentido a lo que vemos, ¿vale? Ok, 21 y 22. Lo que seleccionó nuestro paciente de TikTok, 21 y 22. El área de Wernicke. El área de Wernicke, el área 21 y 22, es el área del lenguaje, del lenguaje sensitivo. El lenguaje es sumamente interesante y complejo de explorar, tanto que existen especialidades propias. Por ejemplo, en la medicina el experto en el lenguaje, hablando a nivel neurológico, pues neurólogos, neurocirujanos. A nivel psicológico, el neuropsicólogo, por ejemplo, el quirófano, el neuropsicólogo nos ayuda a valorar el lenguaje. El foniatra es más la articulación del lenguaje. El otorrino tiene que ver el oído y la garganta. El chiste es que el lenguaje es muy, muy complicado, ¿no? Es muy complejo porque es evolutivo. Está el lenguaje hablado, lenguaje motor, o sea, que tú lo hables, y está el lenguaje sensitivo, que tu cerebro entienda lo que dice. Fíjense en el video de TikTok cómo el paciente habla, pero lo que dice son puras incoherencias, ¿vieron? ¿Sí? Ya me estoy adelantando a quinto, pero bueno. Si el paciente habla, es fluido, pero lo que dice no se entiende, no tiene sentido, es una alteración de Wernicke. Es muy, muy general lo que les digo, ¿no? Pero es una alteración de Wernicke. Si el paciente no puede hablar, o sea, lo piensa, lo quiere expresar, pero no lo puede decir, es una alteración del lenguaje motor, una afasia de Broca. Esa es la diferencia. Entonces, el área de Wernicke está, hay muchas partes donde está, y depende de la literatura que lo lean, pero basándome en casos operados, mi experiencia, libros, literatura, podemos resumir lo que está en el giro supramarginal izquierdo, nada más. O sea, en el giro supramarginal derecho no hay Wernicke. Si se infarta el giro supramarginal derecho y el paciente cae en el 95%, no va a tener afasia de Wernicke. Por eso les digo que es algo funcional. 21 y 22. ¿Qué sigue? 34 me parece. Ahorita reviso mi librito si no se me olvida algo. Ya me acordé. 28 y 34. La corteza olfativa primaria. La corteza donde llega la sensibilidad del olfato, la 28 y la 34. La 28 está en la corteza entorrinal, la 28. Y la 34 está en el uncus, que ya en la siguiente clase vamos a ver qué vaina es eso. Entonces, olfato, 28 y 34. Igual, hay literaturas que dicen que la primaria es la entorrinal, la secundaria el uncus. Otros dicen que tiene que ver la corteza orbitofrontal. Pero bueno, en resumidas cuentas, se encuentra en la 28 y en la 34, que es la corteza entorrinal y el uncus, la corteza olfativa primaria. ¿Cuál? Sí, la entorrinal es la 28, el uncus la 34. Uncus, gancho.
Uncus. Ya casi, ya sé que dijeron, ¿por qué tantas? Bueno, ¿por qué no? O sea, 41 y 42. Creo que podría repetir la primera, ¿Cuál? La primera en paréntesis, la primera palabra. Sí, corteza entorrinal. Y la segunda, el uncus. Ok, vámonos con la auditiva, la 41 y 42. La 41 y 42 es la auditiva primaria, que se encuentra en el giro temporal superior, específicamente en los giros de Heschel. La auditiva primaria en el giro temporal superior, en los giros transversos de Heschel, así se escribe H-E-S-C-H-L, Heschel. Nos faltan 3. ¿Vale? 3. 43. ¿Qué sentido nos falta? A ver, ya dijimos la vista, ya dijimos el olfato, ya dijimos la audición, ya dijimos la sensibilidad. La corteza gustativa primaria, muy bien. La corteza gustativa primaria está en el surco central, justamente en el surco central de Rolando. El surco central de Rolando. Y finalmente, la corteza del lenguaje motor, la corteza de Broca. Hay más, pero la neta, yo creo que son estas, ¿no? Broca. Entre paréntesis, ¿en qué parte del área de Broca? Ok, el área de Broca, ¿dónde está? Está en el giro frontal inferior. Y específicamente, esta sí me interesa que se la sepan a dedillo, Wernicke y Broca, ¿no? Broca está en el giro frontal inferior, en la pars opercular. Pars opercular. Un opérculo es una entrada. ¿Cuál sería el opérculo? La puerta. Un opérculo es una entrada. Entonces, la parte de la entrada, la pars opercular es el área 44, y la pars triangularis, en forma de triángulo, triangularis, el área 45. Y esta área de Broca es el área del lenguaje motor. O sea, si Broca se lesiona, el paciente se queda mudo. Si Wernicke se lesiona, habla pero dice tonterías. Ok, pasé ahí mejor. Ok, entonces ahí va. Área 1, 2 y 3, la corteza somatosensitiva primaria está en la corteza postcentral, o sea, atrás del giro central de Rolando. 4, la corteza motora está adelante del giro central. Imagínense que esta línea imaginaria es el surco central. Lo que está atrás del surco central es lo que hace que nos movamos, y lo que está adelante es lo que hace no, perdón, lo dije al revés. Lo que está adelante no nos movemos, lo que está atrás sentimos, ¿correcto? Área 5 y 7 es la corteza de asociación sensitiva, acuérdense que es la memoria táctil, lobulillo parietal superior. Todas estas están en los dos lados, La única que solo está de un lado es Broca y Wernicke, que están del lado izquierdo. Ok, la corteza somatosensitiva primaria está en el lobulillo parietal superior. La 6 es la motora secundaria suplementaria, que se encuentra prefrontal, específicamente adelante de esta. Ya en el dibujo de la siguiente semana lo van a ver. La 8, los campos frontales visuales, que está en la corteza o en el giro frontal superior. 9, 10, 11 y 12 respectivamente están en la cara dorso lateral a 9, polo frontal a 10, y órbito frontal 9, 10, 11 y 12, y todos están en el giro frontal superior y se encargan de la personalidad. Entonces, bueno, ya veremos en quinto que si se afecta aquí, pues el paciente se afecta a la personalidad. Si se afecta aquí, no va a mover. Si se afecta aquí, no va a sentir. Así de específico. 17. La corteza visual primaria se encuentra en la língula, que está en el lóbulo occipital. La língula es un giro que se encuentra en el lóbulo occipital. 18 y 19 es la corteza visual secundaria, y esta es la que integra la visión. O sea, la 17B, la 18 y 19 integra lo que vemos.
¿Dónde se encuentra? Adelantito de la língula. 21 y 22, el área de Wernicke, que es el lenguaje sensitivo, se encuentra en el giro supramarginal izquierdo. ¿Dónde está el giro supramarginal izquierdo? Está en el lobulillo parietal inferior. 28 y 34 es la corteza olfativa primaria, 28 es entorrinal, 34 es uncus, y estas se encuentran en el lóbulo temporal. ¿Cuántos lóbulos hay? Frontal, parietal, temporal. ¿Cuál? Perdón, sí, occipital. Faltan dos. Frontal, parietal, occipital, temporal, y faltan dos. La ínsula. Y quien me diga el otro, está. Quien me diga el otro, quien me diga el otro, punto 5 en el siguiente parcial. Lo tienen 10 segundos. 5, 4, 3, 2. ¿Quién dijo límbico? Ok, me recuerdas, ¿vale? Bien, aplausos al doctor. ¿Me recuerdas? Si no se me olvida, El jefe me recuerda. Excelente, el lóbulo, no en toda la literatura lo menciona. Frontal, parietal, occipital, temporal, el de la ínsula y el lóbulo límbico. Muy bien, ok, excelente, ¿eh? Oigan, son buenas generaciones, son buenas. Sigan así, ok. Le digo a todos, ¿no? No, van mejor que la pasada, no les digan. No, todas las generaciones son buenas, pero ustedes van muy bien. Okay. La corteza olfativa entonces está en el giro temporal. La auditiva primaria, 41 y 42, está en el giro temporal superior. Hagan de cuenta que aquí hay unos giros transversos, así como radiaciones, que se llaman los giros de Heschel. 43 es la corteza del gusto, que está en Rolando. Y 44 y 45 es la de Broca, que es la del lenguaje motor, está en el giro frontal inferior izquierdo. En la parte opercular 44 y la parte triangular 45, las dos en conjunto es Broca. Entonces, en la siguiente clase les voy a enseñar pues dónde está la língula, dónde está el lóbulo parietal, dónde está Heschel, todos, ¿no? Con dibujitos. Y cuando acabemos, pues van a pasar así con dedocracia. Y entonces, a ver, dibújame dónde está la corteza somatosensitiva primaria. Y ya pasan y dibujan. Para que hagamos retroalimentación, ¿va? Pues ya, listo. ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿No? Bueno, pues examencito, ¿no? De volada.